Les saluda Pablo Azurdia. Hoy vamos a narrarles una de las muchas leyendas de Guatemala. Hoy nos acompaña Elizabeth, que estará con nosotros a lo largo de esta serie dedicada a las leyendas de Guatemala. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Bien, Pablo, gracias. La verdad estoy muy emocionada. Cuéntame, ¿de qué trata la leyenda? La leyenda de hoy se desarrolla entre 1745 y 1750, con el nombre de la Tatuana. Interesante, cuéntame más. En esta historia trata acerca de una joven que era hermosa, como ninguna de niña, había sido vendida como esclava a un hombre que conocía las artes de la magia negra. La niña era muy hábil e inteligente, y pronto se ganó el cariño de su amo. Más que una esclava, ella se convirtió en su alumna y aprendió de él numerosos hechizos, encantamientos y curaciones. Con el paso de los años, se convirtió en una bellísima mujer que vivió junto con el brujo, y éste, en su lecho de muerte, le dijo que era el momento de dejarla partir, no sin antes tatuarle un pequeño velero en el brazo, y le dijo el porqué del tatuaje. ¿Cuál era el porqué? El brujo le dijo que le permitiría escapar de cualquier peligro o cautiverio en el que se encontrara. Así pues, ella partió en busca de su destino. Se dice que llegó al reino de Guatemala en un barco que no atracó en ninguno de sus puertos y en ninguna de sus playas. Apareció así nomás un día en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Era una mujer blanca de grandes ojos negros, cabello ondulado, más negro que la noche y una figura alta y voluptuosa. El escote de su ajustado vestido dejaba ver montes y mil maravillas. En Guatemala jamás se había visto una mujer como ella. Ella fue apodada la Tatuana por el misterioso tatuaje de un barco que llevaba en el brazo. Y cuando llegó a Guatemala, ¿en dónde vivió? Pues vivió en una casa en el barrio de la Parroquia Vieja y se encerró en ella. La humilde casita se convirtió en poco tiempo en una gran mansión entregada al placer y al vicio. Y es que cuando el sol se ocultaba en el horizonte, aparecían en la puerta de la Tatuana misteriosos caballeros y alegres mujerzuelas para entregarse al guaro y a la lujuria, desde el crepúsculo hasta el amanecer. ¿Qué pensaban los habitantes de la ciudad? Bueno, ella era odiada por las señoras de la ciudad, pues se dice que no hubo hombre que se resistiera a pasar por ahí una nochecita. Sin embargo, las acusaciones caían siempre en oídos sordos. Las autoridades de la ciudad de Santiago eran sus clientes frecuentes y la protegían, pues no podían arriesgarse a ver sus buenos nombres relacionados con tan pecaminosas actividades. Una noche, se escucharon fuertes golpes en la puerta principal. La chica no esperaba más invitados esa noche, por lo que decidió ignorarlos, pero los golpes insistieron. Cuando finalmente abrió, se encontró frente a una docena de hombres, armados que aguardaban por ella en el pórtico. ¿Qué puedo hacer por vuestras mercedes?, preguntó ella. Pero la pregunta siguió un gran silencio. Los hombres armados eran soldados que vivían en un fuerte distante, a 2 días de camino. Habían escuchado los rumores sobre aquella hermosa mujer, pero jamás la habían visto. Todos quedaron absortos por la belleza de la mujer. Finalmente, el capitán alcanzó a levantar el brazo para entregar una orden proveniente del Tribunal de la Santa Inquisición. ¿Cuál era la acusación? Pues se le acusaba de brujería y de hacer hechizos para atraer a todos los hombres de la localidad, además de codicia y de no seguir los preceptos de la iglesia. La tatuana fue conducida espléndidamente vestida a un calabozo del palacio del ayuntamiento. Pasaron casi 2 meses hasta que finalmente, en la mañana del 28 de julio de 1773, llegó a la ciudad un hombre muy alto,
envuelto en un manto negro. Era el comisario del Santo Oficio, que había sido enviado para emitir sentencia. El inquisidor leyó uno a uno los pliegos que contenían las acusaciones contra ella y finalizó condenándola a ser quemada en la hoguera a la mañana siguiente. ¿Qué tenían planeado hacer con ella? Bueno, lo que sucedió fue que el inquisidor le dijo que por ley tenía derecho a una última gracia. Ella respondió que únicamente quería un pedazo de carbón o tiza para pasar sus últimas horas pintando y dejar una huella de su paso por la vida. El inquisidor aceptó la solicitud y ordenó que se la llevara un trozo de carbón después de la cena. ¿Qué tenía planeado hacer con el carbón? Después de la cena, un guardia le entregó el pedazo de carbón. Una gran alegría se apoderó de ella cuando lo tuvo en sus manos. De inmediato puso sus manos a la obra. Dibujó en la pared de su celda un tranquilo océano en el que navegaba un barco velero, y mientras dibujaba, recitaba conjuros en una lengua incomprensible para el guardia, que casi murió del espanto al ver cómo se aparecía el mismísimo demonio para ayudarla a subir en el barco que había dibujado. Así fue como ella escapó de la prisión y de la muerte aquella calurosa noche, en el mismo barco que llegó y que no atracó en ninguno de sus puertos ni playas. ¿Qué sucedió con el juicio al siguiente día? Bueno, el inquisidor investigaba lo sucedido e interrogaba al guardia. Él estaba convencido que éste había sido seducido por los encantos de la condenada y la había dejado escapar. De pronto, un fuerte terremoto sacudió la ciudad colonial, ocasionando destrucción y muerte. Bajo un enorme bloque de piedra yacía aplastado el cuerpo del inquisidor. Se dice que, tras el terremoto, la población olvidó sus diferencias sociales y todos los sobrevivientes se congregaron en los campos, lejos de las frágiles edificaciones. Nobles, damas honestas y religiosos que vivían en retiro se encontraban en paños menores, mezclados con los plebeyos. Ahí se escucharon las historias de los parientes y amigos muertos, de los conventos que se derrumbaron, pero también de los presos que escaparon de prisión. La historia más fantástica esa noche fue la de la hermosa mujer condenada a muerte, que escapó en un barco que había dibujado en la pared de su celda, la cual no se había derrumbado, y que luego se había vengado de la ciudad que la había condenado. ¿Qué sucedió con la ciudad? La ciudad, lo que pasó fue que las autoridades dejaron de buscarla. Lo cierto es que la búsqueda de la fugitiva se dio en importancia por la emergencia del momento, y la chica se convirtió en leyenda con el famoso nombre de la Tatuana. Se dice que su fantasma aún atormenta hoy en día a las mujeres celosas. El terremoto de Santa Marta del 29 de julio de 1773 destruyó gran parte de la ciudad de Santiago de los Caballeros. El Palacio Municipal resistió los sismos y en la actualidad se puede visitar la celda en donde supuestamente estuvo presa la Tatuana. En una de las paredes se puede apreciar el dibujo de un barco y la firma de esta legendaria mujer. ¿Qué leyenda más interesante? Así es, Elizabeth. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en la siguiente leyenda. Muchas gracias. Así será. Adiós.